Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Este viernes 31 de julio del año 2020, todo el a partir de esta hora nos saluda variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Saben, ustedes pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de YouTube, a través de TuneIn y nuestra página web rcr750.com. A propósito de lo que ha ocurrido el día de hoy, toca hablar, entre otras cosas, de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que declaró procedente la solicitud de extradición de Rafael Ramírez a la República Italiana para ser sometido a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión, procedimiento licitatorio y asociación previstos y sancionados en la ley contra la corrupción. Destacamos la noticia tan comentada en redes sociales porque seguramente ustedes recordarán que en 2016, hace apenas 4 años, la Asamblea Nacional responsabilizó al expresidente de PDVSA y exministro de Economía, quien estuvo también al frente del Ministerio de Energía y Petróleo, por un desfalco de $11.000 millones. La denuncia la hizo en su momento la Comisión de Contraloría, que puso en evidencia al menos 10 casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela que sumaban ese monto, más de $11.000 millones entre 2004 y 2014. La reacción en su momento, también ustedes lo recordarán, de Nicolás Maduro fue defender a Rafael Ramírez, advirtiendo que, bueno, esto se trataba de una campaña en su contra. 4 años más tarde lo está pidiendo en extradición a Italia. Además, nos toca hablar acerca de lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Decía temprano el doctor Julio Castro, miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, lo que está haciendo en Venezuela, lo que se está haciendo en Venezuela con el coronavirus no está funcionando. Textualmente él advertía: quien diga que está funcionando tiene que hacerse una tomografía, pero en la cabeza. De esta manera, él justificó el documento emitido por la Academia de Medicina y otras sociedades científicas con lineamientos generales para atender la pandemia en el país, tema que vamos a debatir la tarde de hoy. El experto, de hecho, abogó por la ampliación de la capacidad de diagnóstico del COVID-19 en Venezuela y subrayó que países como Colombia tienen más de 80 laboratorios haciendo pruebas. Reveló que se está ejerciendo presión en todos los ámbitos para que el régimen venezolano asuma las recomendaciones y convoque un equipo multidisciplinario para diseñar políticas públicas con relación a la pandemia. Hoy se nos mostró en las instalaciones del Poliedro, la disposición de 900 camas para recibir a pacientes de coronavirus. Ayer se reportaron 701 nuevos casos y 4 víctimas mortales por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se trata de la mayor cifra registrada, en un solo día desde que se inició la pandemia en nuestro país. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Los ejecutivos de Citgo, Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, fueron excarcelados luego de permanecer 3 años detenidos en Venezuela. Ambos permanecerán en arresto domiciliario en nuestro país. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien estuvo recientemente en nuestro país, agradeció la liberación de ambos ciudadanos. Además, Estados Unidos no ve favorable la inauguración de un mercado iraní en Caracas. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno norteamericano, Michael Cossack, aseguró en una videoconferencia que el fortalecimiento de las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y Hassan Rouhani muestra una especie de alianza entre estados parias. Y sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en América Latina, Bogotá, la ciudad de Bogotá, adquirió contenedores para conservar muertos por COVID-19. La alcaldía de la capital colombiana compró 3 depósitos fríos con capacidad de almacenar 75 ataúdes cada uno ante el aumento en el número de fallecidos por coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el exministro José Félix Oleta, quien forma parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, nos acompaña. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy amable por la entrevista, siempre a su orden. Pues mucho interés de conocer, doctor Oleta, una primera valoración de su parte acerca de este documento que suscribió la Academia de Medicina y otras sociedades científicas en nuestro país, estableciendo varios lineamientos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bien, las instituciones que han promovido este documento buscan hacer pública una reflexión acerca de lo que debería hacerse para contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la salud de la población y hacer a tiempo los correctivos necesarios. Y para eso escogió unos 11 puntos fundamentales. Y ese es un mensaje que está dirigido, en primer lugar, a los responsables de la conducción de esta calamidad, que es el régimen del señor Maduro, y en segundo lugar, y no menos importante, a toda la colectividad, porque es una reflexión entre lo que se está haciendo y las diferencias entre lo que se está haciendo y lo que debe hacerse de una manera sistemática, ordenada, con participación de todos los ciudadanos. Ahora, doctor Oleta, usted dice estamos a tiempo, y quisiera su comentario tomando en consideración el avance de la pandemia, el crecimiento en el número de casos. Comentábamos con los amigos oyentes ayer, se ofreció el reporte con mayor número de contagios desde que se inició la pandemia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, estamos en plena fase de ascenso, en el comienzo de esa fase de ascenso de la onda epidémica, que puede tener una magnitud muy importante si nosotros vemos lo que está sucediendo en los países vecinos, como Brasil o como Colombia. Bueno, nos falta muchísimo por recorrer, y en las próximas semanas esta situación va a ser todavía muchísimo más importante de lo que estamos viendo en este momento. Y por eso digo que debe, en primer lugar, mejorarse notablemente todo lo que es la comunicación, la política de comunicación para prevenir la enfermedad, y que las personas, en términos generales, asuman con plena responsabilidad el cuidado de sus familias y de su propia salud. Pero naturalmente también tiene que hacerlo quien dirige el sistema de salud en este momento, y de manera fáctica pues es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. No es posible, María Alejandra, que hasta este momento las academias no hayan sido directamente consultadas. Es el único país en Sudamérica en donde el gobierno no consulta a los expertos en el área de la salud. Y por el contrario, el documento propone la ampliación de esa comisión que actualmente existe por parte del gobierno, como una serie de expertos en el área, personas que tengan mucha experiencia en la conducción de situaciones epidémicas. Así que esa sería pues una primera consideración en relación al alcance del documento, pero por supuesto hay una serie de aspectos de orden técnico que, si tú quieres, pues los vamos ya desglosando. En detalle, describiendo. Me gustaría mucho ir desglosando efectivamente cada punto del documento, doctor, porque cuando usted habla de la política comunicacional, que es el punto número 1 de prevención de la enfermedad, tenemos que destacar, digamos, los mensajes confusos, por decirlo menos, del régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que con brebajes y otro tipo, digamos, de tratamientos se puede hacer frente a la pandemia de COVID-19. Sobre esto hacía una reflexión el doctor Julio Castro más temprano en esta señal. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Sí, sin duda, esos comentarios que no tienen un valor, una base científica en relación a productos o a supuestos
medicamentos que se van a ensayar o que se proponen por algunos voceros del régimen, bueno, son simplemente expresión de charlatanería. Y una de las cosas que más deteriora la comunicación y la credibilidad de las autoridades es caer en estos aspectos en donde no hay un sustento de tipo científico comprobado para recomendar productos naturales o para recomendar productos que son potencialmente tóxicos. Así que ese es un punto muy importante para que las autoridades puedan reclamar esa autoritas. Tiene que estar basado en la verdad, en una verdad fundamentada por la ciencia y no por el empirismo ni la charlatanería. Ahora, le pregunto sobre el punto número 2 que tiene que ver con la capacidad diagnóstica. De esto hemos hablado en varias oportunidades. De hecho, en un artículo de Bloomberg hace algunos días se destacaba que el régimen de Nicolás Maduro, bueno, aparentemente ha desatado una especie de persecución contra algunos laboratorios públicos y privados para evitar que podamos descentralizar las pruebas en nuestro país. El doctor Julio Castro otra vez decía que en comparación con países como Colombia, bueno, nuestro país tiene uno y me parece que 2 laboratorios, si incluimos al IBIC, mientras Colombia tiene más de 80. ¿Qué puede decirnos? Sin duda, en la medida en que usted descentralice las pruebas que son pruebas diagnósticas, las personas van a tener una respuesta más rápida de confirmación de su diagnóstico y por lo tanto se pueden tomar medidas precoces para hacer el aislamiento o para hacer el tratamiento que corresponda. En nuestro caso, las pruebas de confirmación se retrasan hasta 2 y 3 semanas, cuando esto debería estar listo en 3 días. 3 semanas es lo que es el promedio. Mire, en algunas clínicas en este momento en Caracas, en pacientes hospitalizados con el diagnóstico clínico, sin duda hay una evidencia muy franca. El 85% de ellos están esperando el resultado de las pruebas. De modo que eso no puede ser y nos está indicando una ineficiencia muy grande por parte del gobierno en ofrecer las respuestas inmediatas que las personas enfermas requieren. En segundo lugar, la capacidad que tienen un par de laboratorios no puede ser lo mismo que 50 o 40 laboratorios para poder desarrollar unas 8 o 10 mil pruebas por día. Escasamente podemos hacer unas 1.000 o 1.200 pruebas al día. De modo pues que tenemos una debilidad muy grande para hacer el diagnóstico en las personas que lo requieren. Y es un diagnóstico de confirmación. No es un diagnóstico dudoso, con pruebas rápidas que no son las recomendadas. Es sorprendente que hayan pasado 54 días desde los planteamientos que se hicieron en el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y todavía no se haya descentralizado la capacidad diagnóstica en el país, existiendo centros que son capaces de hacerlo. De modo que eso no refleja para nada una buena voluntad por parte del régimen del señor Maduro para ofrecer respuestas inmediatas a la población. Ahora, otro de los puntos, doctor, tiene que ver con el aislamiento en casa de los pacientes asintomáticos y yo quisiera su comentario porque Nicolás Maduro ayer anunciaba que están disponiendo toda clase de edificaciones, incluyendo el poliedro de Caracas, para recibir allí pacientes asintomáticos de COVID-19 y la verdad la recomendación es que la mayoría de los pacientes asintomáticos permanezcan en casa, al menos así lo destacaba el doctor Julio Castro. Quisiera su comentario. Totalmente de acuerdo. La inversión tiene que hacerse en este caso en los pacientes más críticos y que van a demandar más servicios y más apoyo. Y esos son los pacientes que requieren cuidados intensivos y hospitalizaciones prolongadas con aislamiento porque están altamente sintomáticos y porque requieren esos cuidados institucionales como oxígeno y otros apoyos que ese tipo de pacientes requiere. De modo que el paciente asintomático podría estar perfectamente en su casa
las inversiones y todas estas acciones que se están haciendo de manera improvisada no van a responder la demanda de servicios importantes de la población. La población asintomática no va a requerir sino los cuidados en su casa y el aislamiento, que es parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Usted tiene que estimular a que los ciudadanos estén en su casa en aislamientos voluntarios y responsables, no hacer una inversión y hacer una persecución de cualquier persona que tenga un síntoma o que tenga una prueba positiva. Ese tipo de cosas no funcionan así. Y en la medida que avance la epidemia, usted verá que estarán desbordados todos los centros de concentración de pacientes asintomáticos y es imposible que puedan ser atendidos mejor que lo que puede atender una persona en su casa. Así que eso es una inversión equivocada. La inversión tiene que hacerse en los pacientes más delicados y más críticos. Por ejemplo, deberíamos estar aquí con una certeza absoluta de cuántos son los equipos de ventilación mecánica y cuántas son las camas disponibles realmente para poder atender a los pacientes críticos. Miren, nuestra estimación es de no menos de 1.300 camas y ventiladores adicionales a lo que existían en el mes de febrero. Han pasado ya 4 meses y no tenemos idea de cuál es el inventario real del número de camas disponibles en capacidad de funcionar activamente, cuando sabemos que en las principales capitales del país y en el área metropolitana, hasta las clínicas privadas tienen una densidad enorme, una demanda enorme de servicios para este tipo de pacientes y ya están cerca del 100% de ocupación. De modo pues que esa es la respuesta que estamos aspirando a que el ministro de Salud dé y nos diga exactamente dónde están esos recursos para poder nosotros orientar a los pacientes críticos y que estos no pierdan tiempo en ese ruleteo, en esa búsqueda incesante de apoyo difíciles de conseguir en situaciones de emergencia. Así que ese es el énfasis que nosotros tenemos que en este momento dar. La mayor respuesta es al paciente más crítico. Doctor, aprovecho justamente la explicación que comparte con nosotros para preguntarle su opinión acerca de la disposición de instalaciones como la del Poliedro de Caracas con 900 camas para recibir a pacientes de coronavirus. Más temprano el doctor Miguel Figuera, infectólogo, decía que se trata de una edificación, digamos que no está preparada, acondicionada para tal fin, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Yo le pediría un comentario de su parte porque lejos de resolver el problema, de pronto lo puede complicar. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Imagínese usted, la disponibilidad de sistemas de oxígeno no existen. La disponibilidad de sistemas de succión para aspiración de hileras tampoco existen. Los baños, imagínese usted, para 300 personas que están en una situación de aislamiento y para 600 más que están en 2 carpas improvisadas de hospitales de guerra. Ese tipo de cosas así no pueden funcionar. De modo pues que usted tiene que fortalecer las instituciones de salud. No es posible que usted intente improvisar sobre un tema tan crítico, tan importante. Y si usted lo va a hacer, por favor, consulte con los expertos. Y esa consulta no se ha hecho todavía. En 2 palabras, estas disposiciones de instalaciones improvisadas, ese tipo de cosas así no van a funcionar. Sobre el manejo de la información, doctor, usted, de esto hemos conversado en varias oportunidades, insiste la Academia de Medicina y estas instituciones, sociedades científicas, en la necesidad de publicar de forma expedita y diaria el número de casos, pero incluyendo los contagios, los sospechosos, infecciones confirmadas, día de inicio de síntomas y toda clase de detalles que, bueno, suele aportar información valiosa para conocer las dimensiones del problema. ¿Qué puede decirnos? Totalmente. Mire, esta es una situación que es una paradoja. El gobierno da en apariencia mucha información y no da la información importante. Y no la da en los momentos apropiados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que
que hace 2 días la información se diera a las 11:57 de la noche. Estos no pueden ser reportes nocturnos, casi ocultados en la noche, cuando la gente está esperando a ver qué es lo que dicen los voceros oficiales. En segundo lugar, cuando usted hace el análisis de la data, hoy mismo yo revisé la información que aparece en esa plataforma que llaman la plataforma Patria, y hay errores en el seguimiento de los casos a nivel de cada una de las entidades federales. Identifiqué no menos de 7 u 8 errores de los números, de la secuencia de los números. Y esos errores nos están indicando que quien conduce, quien da el análisis, quien hace la recolección de esta información son personas que no tienen experiencia. Y nos damos cuenta de que esa plataforma Patria no está conducida por la Dirección de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que tiene la competencia para hacerlo. No puede improvisarse eso en manos de una plataforma Patria que tiene acceso el partido de gobierno, pero que no tienen acceso los especialistas en salud pública. Eso es una arbitrariedad y es una información que de paso es una información de pobre calidad y retrasada, porque se está basando en documentos, en evidencias de casos que son positivos. Después que nosotros tenemos esa evidencia, pasan 2 semanas y 3 semanas para que se reporte como caso positivo. Lo que estamos viendo, y lo he señalado, es una epidemia en tiempo diferido, no en tiempo real. En consecuencia, mire, hay una exigencia muy importante para que la información fluya de una manera continua, clara, y que esa información sea elaborada por expertos en epidemiología, que nos den la información valiosa para nosotros poder evaluar más rápidamente esas respuestas. Lo segundo, imagínense usted, no hay información sobre el número de casos sospechosos. ¿Cómo es posible que usted no dé la información? Usted puede esperar la confirmación del diagnóstico, pero la respuesta más rápida es la sospecha de caso. Va a llegar un momento en la magnitud de la epidemia que usted no va a tener tiempo ni siquiera para tomar las muestras y enviarlas. Y por lo tanto, cualquier caso que se parezca a COVID-19 va a ser COVID-19. Pues no tenemos ni siquiera la información de casos sospechosos. No hay un boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular de la Salud. Eso es insólito. Es insólito que sea el único país en donde la información epidemiológica no es manejada por los epidemiólogos. Esos son errores que tienen que subsanarse, sobre todo ante una contingencia tan importante a la cual pues ahora nos estamos enfrentando de una manera muy directa en su fase más intensa. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo hemos comentado en alguna oportunidad. De hecho, el documento de la Academia de Medicina y otras sociedades científicas lo destaca, el impacto económico de la pandemia. De hecho, piden los expertos en nuestro país medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas, algo elemental. Bueno, hoy la CEPAL ofreció algunas proyecciones. Se habla de una caída del 9.1% del Producto Interior Bruto en América Latina y el Caribe. Esta declaración la ofrecía la responsable del organismo, la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima una caída de 9.1% en la región, abriendo paso a un inminente incremento de la pobreza y el desempleo este año. Evidentemente, en países como Venezuela el impacto será mucho mayor, lo destacó la funcionaria. Ella advirtió que las mayores necesidades se debe fortalecer y ampliar la protección social. Aseveró que en la región hay muchas áreas afectadas como el Caribe. Sostuvo que Haití y Venezuela, ese es nuestro punto de comparación, lo agregamos nosotros, son los países más vulnerables, mientras que naciones como Argentina, Ecuador y Perú, bueno, allí se va a incrementar la desigualdad. Nadie va a salir indemne de esta situación. Estados Unidos, sin ir más lejos, ayer ofrecía cifras que nos hablan de una recesión tras la caída histórica de su economía de 32,9% en el segundo trimestre de este año. Sobre los precios internacionales del petróleo, el día de hoy tuvieron algunas variaciones al culminar el periodo comprendido entre 23 y 30 de julio. La cesta OPEC y los precios del West Texas Intermediate experimentaron reducciones en sus tasas, según datos extraídos del portal datosmacro.com. El Brent, referencia en Europa, se ubicó en $42,98, un poco más de $40 el barril, al igual que el WTI de referencia en los Estados Unidos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, perdió el barril de la OPEP, perdió más de $1, desplazándose de 44.62 a 43,03 dólares. Nosotros con esta información vamos a la pausa. A regreso venimos con más. En sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse.
Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un periodo reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y esta semana se conoció que el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, cambió las reglas del juego en cuanto a la elección de diputados indígenas en nuestro país. Decidió, eliminar de golpe y porrazo, esto lo decimos nosotros, el voto directo de estos representantes de las tierras de las tribus aborígenes en nuestro país, pasando por encima de lo que establece nuestra Constitución y las leyes. De hecho, el máximo ente comicial confirmó este reglamento especial que regiría en las elecciones de los representantes indígenas de la Asamblea Nacional en diciembre de este año, un proceso que algunos han calificado como un fraude, así como el cronograma electoral que va a fijar los lapsos y las fechas para las diversas etapas. Esto ha generado toda clase de reacciones porque es, el último eslabón de una larga cadena de hechos que ubican este proceso al margen de nuestra Carta Magna. En consecuencia, lo destacaba el portal Efecto Cocuyo, el reglamento señalado introduce por primera vez un sistema electoral especial, esto está entre comillas, insistimos, al margen de la Carta Magna, que reivindica, esto está también entre comillas, las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas a través de un procedimiento que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia consideran inclusivo, participativo y directo, es decir, discriminan a los pueblos indígenas en nuestro país y les arrebatan
la posibilidad del voto directo y secreto que está consagrado en nuestra Constitución. Más temprano conversábamos al respecto con uno de los diputados indígenas de la Asamblea Nacional, Rommel Guzamana. Él es diputado por los estados Apure y Amazonas, y él decía cosas como que el Tribunal Supremo de Justicia eliminó en su momento 3 diputados indígenas, y lo mismo pretende hacer el Consejo Nacional Electoral, que calificaba de usurpador con esta eliminación del voto secreto directo para la elección de los representantes de grupos aborígenes en el Parlamento. Tenemos fuentes, decía él, que nos han informado que esta elección será manejada por el Ministerio de los Pueblos Indígenas. O sea, es decir, es una cadena de despropósitos, y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro invitado en esta parte del programa. Ojalá tengamos suerte, no solo este tema de los pueblos indígenas, sino en general la intención del equipo de Nicolás Maduro de celebrar comicios en diciembre bajo las actuales circunstancias. Insistimos, es como el último eslabón de una larga cadena de hechos e irregularidades antes de la elección, que comenzó, por cierto, con la selección de los miembros del máximo ente comicial al margen de la Carta Magna, arrebatando una de las atribuciones que ahora mismo tiene la Asamblea Nacional. La comunidad internacional ya se ha pronunciado sobre los comicios, no solo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos. Recientemente Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, decía que si Maduro insistía con este camino de celebrar comicios en diciembre, bueno, va a aumentar la presión y van a aumentar las sanciones de la comunidad internacional. Él decía, como han reiterado varios funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, que solo discutirían con Maduro su salida del poder en Venezuela. Y a ver si ya tenemos en la línea telefónica al profesor Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y bueno, y encantado de compartir contigo y con tu audiencia nuevamente. Un gusto conversar con usted. Le pedía un primer comentario acerca de este último eslabón de la larga cadena de irregularidades de cara al proceso de diciembre, que tiene que ver con la eliminación del voto directo y secreto para las comunidades indígenas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, obviamente esto tiene que ser rechazado ante nada por los mismos pueblos indígenas. Obviamente de una regularidad total, o sea, se está violando el derecho a una persona un voto, se está violando el derecho al secreto del voto. O sea, es una situación completamente irregular que no puede ser ni tan siquiera justificada por las particularidades de la cultura indígena, ¿no? Esto es una aberración total de las reglas electorales, que además rigen para todo el país, incluida la comunidad indígena, porque al final del día las reglas de integridad electoral que se han venido respetando desde hace años en Venezuela y que hoy están en su peor nivel de irrespeto, aplican también a los pueblos indígenas, porque están hechos justamente para proteger al votante. No es que hay excepciones a las leyes nacionales y a las reglas de juego de la nación, porque hay unas particularidades allí y se violan en detrimento justamente de los derechos y de los intereses del mismo pueblo indígena. Entonces, hay una situación muy particular donde yo me imagino que, bueno, el pueblo indígena al final del día, los pueblos indígenas van a tener que pronunciarse sobre este tema. Y tienen el derecho y tienen el deber de hacerlo. Pero por otro lado, nosotros hace algunos años veníamos básicamente anunciando la posibilidad de que el gobierno se fuera inclinando de alguna manera hacia la eliminación del voto directo, ¿no? Y recordemos que se venía hablando mucho del tema de todo lo que debería ser la organización comunitaria y todo lo que tenía que ver con las comunas, y inclusive antes de que se produjera la muerte de Chávez, recuerdo alguna declaración de Chávez donde básicamente él insistía en que el futuro de la revolución estaba en las comunas y si no lográbamos construir el Estado comunal, pues se iba a perder la revolución. Bueno, a mí no me extrañaría que en estos momentos se esté haciendo un experimento justamente con los pueblos indígenas para ver cuál va a ser la reacción, la respuesta
hacia prácticas que después pudieran buscar ser introducidas a niveles más generales, tratando justamente de eliminar el voto directo y tratando justamente de que nosotros escojamos unos representantes y esos representantes son los que van a ejercer el voto por nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces esa estructura de voto indirecto, creo que en este momento puede haber un ensayo inicial, por decirlo así, en los pueblos indígenas y que después pudiera tratar de dar un paso en otras direcciones, y creo que eso habría que verlo con especial cuidado. Ahora, profesor, ¿qué sentido tiene seguir por este camino? Habló de organizar unos comicios que en las actuales circunstancias no los va a reconocer la sociedad venezolana o buena parte de ella, mucho menos la comunidad internacional. Da la impresión que al final del día la intención es crear una asamblea de delegados afines al equipo de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, mira, Alejandra, hablando con toda franqueza, sentido para el país no tiene ninguno. Sentido para un régimen que es autoritario lo tiene todo, justamente por lo que tú acabas de señalar, porque justamente un régimen que es autoritario busca que todo el poder se concentre en una pequeña élite que le es leal, que le es fiel, y tratar de alguna manera de concentrar el resto del poder, de acabar justamente con el hecho de que una institución desde el año 2016 está en manos de la oposición y el gobierno no tiene ningún control sobre ella. Entonces, para el país nuevamente, para la nación venezolana no tiene ningún sentido, pero para quien quiere mantener el poder por las buenas o por las malas, pareciera que tiene todo el sentido. En ese sentido, ¿qué quisiera decir? Y sé que lo que digo, bueno, a lo mejor a algunos no les gusta, pero como siempre te he dicho en cada entrevista, te lo he dicho a ti y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, uno como académico, como analista, está en la responsabilidad de hablar con la verdad y de ser honesto con lo que dice y no necesariamente decirle a la gente lo que quiere oír. Yo creo que lamentablemente la elección parlamentaria se va a producir pese al coronavirus, pese a todos los obstáculos, creo que nos las van a imponer, casi por las buenas o por las malas, pero nos las van a imponer. Tengo dudas en medio de esta situación tan complicada de la pandemia que mucha gente todavía no termina de entender la gravedad del asunto, quizás porque no le ha tocado de cerca. Cuesta entender o cuesta imaginarse lo difícil que va a ser movilizarse y hacer cosas en este semestre, en este segundo semestre del año. Si fue complicado en el primero, va a ser mucho más complicado en el segundo semestre del año. Entonces yo creo que estamos en un escenario, nosotros ayer justamente estábamos en un evento presentando nuestros escenarios, creo que estamos en un escenario que más o menos pinta de la siguiente manera. Yo creo que vamos a tener una elección parlamentaria, al menos que un tema que el gobierno se le vaya completamente de las manos y no pueda manejar, lo impida, pero creo que van a ser incluso a riesgo de que la mayor parte o la totalidad de los países democráticos del mundo desconozcan esa elección. Yo creo que vamos a tener una elección parlamentaria el 6 de diciembre. Creo que esa elección tiene como principal objetivo no legitimar a la Asamblea, sino sacar a quienes actualmente están en la Asamblea, sacarlos de allí y colocar a otros que sustituyan a la oposición que nosotros hoy en día reconocemos como oposición legítima y colocar a otros en esa posición. Allí, lamentablemente, y yo no voy a juzgar sobre las intenciones de unos o de otros, porque como no estoy en la cabeza de Claudio Fermín ni de Timoteo Zambrano, puedo tener mis opiniones, pero creo que mis opiniones me las tengo que reservar para mí. Pero creo que independientemente de las buenas o de las malas intenciones que tenga cada actor, yo creo que hay una coincidencia de intereses. Entonces yo creo que a la gente que conforma los partidos de la mesita les interesa el desplazamiento de esta oposición, que no es la de ellos. Y creo que al gobierno le interesa el desplazamiento de esta oposición. Y también creo que por el otro lado, los partidos que fueron intervenidos, también les interesa a quienes están al frente de esos partidos, a Parra en un Primero Justicia o a Bernabé Gutiérrez en un AD, les interesa el desplazamiento de la oposición mayoritaria que nosotros hemos reconocido hasta ahora para ellos ocupar su lugar. Y lamentablemente eso coincide con los objetivos del gobierno, que es desplazar a esta oposición y colocar a una
con la que se ha podido entender hasta el día de hoy. No sabemos si se va a poder entender mañana, pero hasta el día de hoy se ha podido entender muy bien. Y han negociado e inclusive produjeron la intervención de unos partidos para de alguna manera echarles la mano y poner otros representantes al frente y ahora hacerlos aparecer en el tarjetón de votación. Entonces vamos a tener una elección parlamentaria con una nueva coral ahí de partidos políticos, unos desconocidos, otros un poco más conocidos, pero definitivamente manejados por otros actores distintos a los que hemos visto al frente de la oposición. Y una elección que, como tú bien acabas de decir, Alejandra, no va a ser reconocida yo creo que por prácticamente la totalidad de los países democráticos, lo cual implicará, como tú bien decías, mayor presión sobre el gobierno, un retroceso importante en todas las escalas que miden democracia en el mundo, donde Venezuela incluso ya hoy en día se considera un país menos democrático que Rusia, y estaríamos a pocos puestos, a 3 puestos apenas de Cuba, y posiblemente alcancemos a Cuba y cuidado si no la pasamos. Y ese es el escenario que tenemos allí. Obviamente esto no acaba con la lucha democrática, esto acentúa el conflicto, y posiblemente en el momento que la gente pueda volver a empezar a movilizarse y pueda empezar otra vez a luchar por sus derechos políticos, la gente lo hará nuevamente, porque esto no termina el conflicto, esto más bien acentúa el conflicto. A propósito de este tema, quisiera aprovechar el contacto, profesor, para preguntarle, porque ante la inquietud que trasladamos al diputado Rommel Gusamana, representante indígena, sobre el fin del periodo legislativo de la actual Asamblea Nacional, él decía a título personal, nosotros no podemos continuar, es decir, nuestro cargo vence el 5 de enero, y él hizo un llamado a la Alternativa Democrática a conformar un gobierno de unidad nacional para poner fin a la usurpación en Venezuela, como una alternativa, digamos. Yo le pediría su comentario ante una propuesta de esta naturaleza. Bueno, a ver, yo veo difícil hacer propuestas, no siempre es fácil, sobre todo cuando la preguntamos de repente y no ha reflexionado lo suficiente sobre esa afirmación. Pero a ver, yo creo que él tiene razón en algo. Es muy difícil sostener el discurso de que la Asamblea Nacional continúa porque la elección de esta Asamblea no ha sido válida. ¿Y por qué es difícil sostenerlo? Bueno, en primer lugar porque en principio la Constitución establece que la Asamblea dura hasta el 5 de enero del próximo año. Y en segundo lugar porque la Asamblea no está conformada únicamente por su directiva, sino que está conformada por los 167 diputados que fueron elegidos en el año 2015. Y resulta que si de esos 167 diputados tenemos una parte que son PSV y que dicen nosotros no seguimos siendo parte de esta asamblea, y tenemos otros diputados que son parte de los partidos minoritarios y dicen nosotros no somos parte de esta asamblea, y hay otros que incluso siendo parte de la oposición mayoritaria, como es el caso de este diputado, dice yo no soy parte de esta asamblea a partir después del 5 de enero del 2021, pues obviamente ya te quedaste sin la asamblea, ya tú no puedes decir que la asamblea continúa. Ahora, el conformar un gobierno de unidad, yo puedo entender la intención, pero tiene un valor más simbólico que de facto. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día nosotros tenemos un gobierno hoy en día interino, pero este gobierno interino no controla las instituciones, y al no controlar las instituciones, a pesar de ser reconocido por casi 60 países democráticos y a pesar de haber dado una lucha ejemplar, pues resulta que no tienen control sobre el territorio y no tienen control sobre las instituciones. Entonces esto tiene un valor simbólico que nadie puede negar, que es tremendamente importante, pero tenemos que ir un paso más allá. Y lo que sería un error muy grave, y espero que eso no suceda, es pretender conformar este gobierno en el exilio en el exterior, porque todos los gobiernos en el exilio básicamente han fracasado. El liderazgo se ejerce localmente, se ejerce teniendo presencia en el lugar. Y salir del país, algunos seguramente se van a ver obligados a salir por preservar su propia vida, pero hay que entender que, bueno, que cuando se sale del país, el liderazgo de alguna manera se ve comprometido y que posiblemente otras personas van a ocupar esas posiciones de liderazgo y van a liderar las próximas luchas. Pero creo que un gobierno lamentablemente va a tener
un valor. A ver, primero el gobierno presidido por Maduro nunca va a formar parte de ese gobierno de unidad nacional. El chavismo o la élite del chavismo no va a formar parte de ese gobierno de unidad nacional. Y inclusive la Fuerza Armada lamentablemente tampoco va a formar parte de ese gobierno de unidad nacional por razones que aquí no tendríamos tiempo de explicar. Y entonces, claro, estamos ante un gobierno de unidad nacional que básicamente sería un gobierno de oposición, porque, ojo, y de la oposición mayoritaria, porque ni tan siquiera los partidos minoritarios que hoy van a la elección parlamentaria para desplazar a la oposición mayoritaria van a formar parte de ese gobierno de unidad nacional. Entonces, aunque la idea sea plausible, aunque todos quisiéramos ver un gobierno de unidad nacional, de hecho veo pocas posibilidades de que se pueda concretar en los términos por lo menos que yo lo he entendido hasta ahora. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, director de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un titular al cierre. Nicolás Maduro acaba de informar de 750 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Es la cifra más alta, supera la del día de ayer. 51 de estos casos, de estos contagios, son importados y 664 son comunitarios. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.